Si vas a encontrar, o por lo menos vas a buscar, sé prudente, respeta, anda con pies de plomo y no te metas donde no te llaman, ¿no? Claro, tú puedes ser escéptico, pero no debes de ser negacionista. Y por lo menos con los mineros peruanos que yo converso, que algunos son clientes, inclusive donde trabajo, todos creen en el Muki. Todos saben que está ahí y que si no hacen bien su acuerdo van a tener problemas. Lo respetan, hacen todo bien y sin ningún problema van trabajando. El tema más recurrente, tal vez donde la mayor cantidad de personas ha escrito y coinciden que lo han visto, lo han presenciado, es el hombre del sombrero. El hombre del sombrero, sí. ¿Cuál es eso? Bueno, es un ser que aparece, en realidad está en todas partes del mundo. Y es un tópico que cuando aparece en una página se llena de comentarios porque mucha gente lo ha presenciado, ¿no? El podcast librero llega gracias a Yaqua, el agua que ayuda. Busca libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Lo sobrenatural, ¿por qué nos gusta escuchar historias sobrenaturales? Quizás porque alguna vez nos pasaron y queremos comprobar de que no somos los únicos que las han escuchado. El día de hoy, en otro de esos grandes crossovers que está teniendo el Buen Librero a lo largo de este año, nos hemos juntado con uno de los podcasts que más vengo escuchando a propósito del tema, los chicos de Paradigma Cero. Bienvenido Emilio, Pedro Noguchi, quien vuelve al podcast, y Francisco Adriancén. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a El Buen Librero. ¿Qué tal, Gianfranco? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gianfranco. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué nos gusta escuchar historias sobrenaturales? ¿Por qué hay un auge en YouTube a propósito de podcasts paranormales? ¿Por qué más gente se está atreviendo a dar ese salto y contar sus experiencias fuera de este mundo? A ver, yo te diría que es porque todo el mundo lo experimenta de una u otra forma. Y es natural de que se comunique utilizando los medios actuales que es YouTube, que son las redes sociales. Antes era sentarse con la familia en la mesa en la noche, o incluso en una fogata, ¿no? Escuchando las historias de los abuelos. Es natural. O sea, tiene que ver también con un afán, como yo dije justamente en la introducción del podcast, que de repente a alguien le ha pasado alguna vez algo que no puede explicar y necesita revalidar justamente esa experiencia con otras experiencias. Sí, es una de las razones, ¿no? Pero el tema del interés del ser humano por lo desconocido o la incertidumbre que existe de la vida después de la vida, eso ha existido de épocas primitivas inclusive, ¿no? Pero actualmente estamos viendo pues, que este es uno de los temas que quizás más atrae al público en general, y yo creo que es porque en el fondo, pues, como tú dices, hayan tenido algún conocido o ellos mismos hayan experimentado algún tipo de estos fenómenos. A diferencia, por ejemplo, cuando uno ve las encuestas en diferentes canales de YouTube sobre esta temática, comparándolo con otras, asesinatos seriales, ufología y fantasmas, yo he visto que la mayoría se inclina por el tema de los fantasmas, ¿no? Porque parece que es más accesible, quizás. Claro, o sea, pero aquí, por ejemplo, entra también a tallar el cómo construimos historias. Creo que de pronto ustedes también tienen un filtro, ¿no? Para poder pasar y colocar las historias que les llegan, porque me imagino que deben ser un montón de historias las que les llegan, ¿no, Emilio? Sí, llegan muchísimas y a veces es muy retador también el entenderlas, porque las personas que comparten esto entendemos que no necesariamente tienen acceso a un lugar donde son aceptados, donde no van a burlarse de ellos, donde van a creer en ellos, y se emocionan mucho y pierden un poquito la hilación y la redacción, ¿no? En general tratamos de mantener lo más posible la redacción original, porque queremos transmitir exactamente lo que está sintiendo esta persona. Pero sí, llegan muchísimas y muy interesantes, y te das cuenta que hay muchas cosas en común de gente que no se conoce. Ahora, qué buena esta, ¿no? O sea, la gente escribe las cosas tal como las siente y ahí pues la redacción es lo que, lo que menos se da, ¿no? O sea, cómo tratan de mantener justamente esta esencia, porque me imagino que en la emoción del momento, de tratar de meter tu historia, pones lo primero que piensas, pero también ustedes deben tener un criterio, ¿no? Para decir, por ahí esto de repente no es tan como nosotros pensábamos, ¿no? Claro, ya con el tiempo tú puedes ir clasificando las historias que llegan. Te das cuenta cuando una no es una experiencia, sino es un cuento. Algo que te están contando o algo que han escuchado de alguien más, que viene de una tradición popular. Cuando una persona experimenta cierto tipo de fenómeno, es bien fácil darse cuenta, porque hay como que esa parte en la cual tú sientes la incredulidad de la persona
que trata de transmitírtelo y a veces no lo logra, ¿no? Y no está tan arreglada en cómo está escrita, no está tan cuidada. En materia de detalles, En dices. materia de detalles, en materia de narrativa. Es más original, es más como que lo que sale y ya. ¿Ustedes han leído literatura de terror? Más que nada, no tanto literatura, sino más bien ya tratados. Ujú. Por ejemplo, uno de los clásicos es esto de la doctrina espírita, ¿no? De Allan Kardec, ¿no? Que viene a ser la base de todo lo que años después se ha venido confirmando, ¿no? Con ciertos matices tal vez de diferencias, ¿no? Y no necesariamente literatura de terror, pero yo sí te diría que ha habido grandes escritores que creen ciegamente en estos fenómenos, como el caso de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Él pertenecía a un llamado Club Fantasmas, que dedicaban a hacer espiritismo. Y también Charles Dickens también pertenecía a esta especie de cofradía, ¿no? Porque en esa época había mucho interés, sobre todo en los círculos académicos o literarios, por encontrar respuestas a través del espiritismo, ¿no? Yo les decía justamente literatura de terror, no necesariamente hablando a propósito de los temas académicos, a propósito del terror como tal, sino de cómo se da el tratamiento del terror a través de la literatura, por ejemplo, ¿no? Porque claro, uno escucha las historias que cuentan ustedes, por ejemplo, y a veces a mí me pasa, o sea, he escuchado tantas veces El gato negro de Edgar Allan Poe, tantas veces El corazón delator, tantas veces El entierro prematuro, pero también quiero algo más, o sea, algo más cercano, un poco más próximo a mi realidad, ¿no? Y ahí las historias que llegan a Paradigma Cero, por ejemplo, me enganchan, porque siento que pueden ser próximas, que me pueden pasar. No digo que las otras no, pero sí hay un componente de arraigo y de identificación que me hace identificarme por ahí un poquito más a veces con las historias que llegan a Paradigma Cero, ¿no? ¿Les pasa eso muchas veces que mucha gente dice, a mí me pasó algo similar o yo me identifico más con tal o cual historia? Sí, claro, es algo que uno puede utilizar inclusive para determinar cuando una historia es verdadera o no, o puede ser verdadera. Nunca vas a hacerlo porque no estuviste en el lugar, ¿no? Pero de acuerdo a lo que la persona te narra, tú ya puedes, entre comillas, diagnosticar qué es lo que está sucediendo ahí. Si es un embrujo, si es un aparecido, si es un fenómeno, pues, producto de una maldición, qué sé yo. O sea, uno puede ir detectando ciertas cositas y uno puede ya, ¿cómo decirlo?, ponerse en los zapatos de esa persona. Ahora, hablemos del Perú como un territorio propicio para lo sobrenatural. Tenemos 3 regiones y cada una de las regiones tiene una riqueza en materia de historias y de mitos alucinantes. Empecemos por la selva, por ejemplo. ¿Qué caracteriza a los relatos de la selva, por ejemplo? La crudeza con la que vienen, ¿no? O sea, no... Es difícil explicártelo porque bajo un ambiente de ciudad, de Lima, por ejemplo, las cosas que hacen en la selva, la magia de la selva es más cruda, es más directa. No sé si puedo decir ciertas cosas acá. Sí, dale, métele, sin filtro. O sea, no sé, que encuentran el mono abierto y cosas adentro y luego en la casa empiezan a suceder cosas raras, Uh-huh. ¿no? Cosas por el estilo. O tantos mitos, ¿no? Se habla a propósito del delfín rosado, o se habla a propósito del tunche, se habla a propósito de los mukis también, que también dicen que hay mukis en la selva. No sé si es que eso sea cierto. De Chuyachaki, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en los últimos 2 programas que hemos emitido en Paradigma Cero, hemos abordado primero lo que es relatos sobrenaturales de la costa, y luego viene relatos sobrenaturales de los Andes. No son leyendas ni mitos, sino son experiencias que nos envían los mismos seguidores, el mismo público. Lo que queríamos hacer es una comparación entre estas 2 regiones, y todavía falta la selva, para ver si es que en realidad es un patrón la forma de apariciones que narra la gente, o hay ciertas características especiales, ¿no? Y sí, cada uno tiene su condimento especial. Falta la selva, y yo lo que creo que el tipo de apariciones, o inclusive los personajes que aparecen en los mitos, son mucho más originales, quizás porque no están tan influenciados por la religión católica o el dogmatismo, también tal vez por herencia española, que sí ocurriría en caso de la costa y de la sierra, ¿no? Porque tenemos personajes como La Llorona, tenemos personajes como... En fin,
por ejemplo, La Jarjacha, que más parece una historia moralista, ¿no? Porque se dice que ocurre... No, tranquilo, puedes volver a seguir, tranquilo. Sí, ocurre sobre todo en casos de incesto, ¿no? Y puede ser de que esto haya sido también una especie de sometido. El sacerdote contaba esta historia para evitar justamente que ocurra, ¿no? Hay veces que había un trasfondo, ¿no? Pero en otros casos es muy diferente, ¿no? O sea, dices que puede haber un afán pedagogizante en algunos casos. Sí, en algunos casos, ¿no? No en todos. No en todos, ¿no? Pero en cambio hay otro tipo de personajes míticos, sí, que son propios de cada región. Ahora, yo lo digo también, ¿no? O sea, como persona de ciudad que te aventuras de pronto a la selva, hay muchos lugares que no conocemos. O sea, sí, y en ese no conocer también está el miedo natural del ser humano hacia lo que no puede controlar, ¿no? Y naturalmente la selva es ingobernable, ¿no? O sea, hay lugares a los cuales no puedes llegar tan fácilmente. Y creo que ahí es donde también surge la especulación y las historias que pueden aparecer a partir de esto, ¿no? Mira, y de hecho, la selva es un sitio tan inmenso. Si tú te pones a pensar la distancia que tienes entre los Andes y la ciudad de Iquitos, tienes 480 kilómetros más o menos de selva. Árboles muy altos, entra una sachamama tranquilamente, que es una gran boa que tiene 2 metros de diámetro y con sus ojos te hipnotiza, ¿no? Entonces, hay sitios a los que tienes que llegar en canoas, ya ni siquiera en pequepeques, y vas navegando por horas de horas, a veces días. Hay una inmensa variedad ahí, no solamente de fauna, flora, sino también de misticismo. Dentro de estas historias que les han llegado, ¿cuál es la que más les ha llamado la atención a propósito de la selva, por ejemplo? A ver, por ejemplo, no me ocurrió a mí, sino me lo contó un amigo que era productor de un programa de televisión. Fue a la selva de Madre de Dios, creo que era. En eso, pues, él iba con 2 o 3 personas. Oscureció de repente, no tenían linternas, pero ellos han logrado detectar. Todos han haber visto la película Depredador. Ya. Que se ve una cosa un ser semitransparente. Él vio casi lo mismo entre los árboles, ¿no? Y este tipo no creía mucho en estas cosas, pero se quedó sorprendido. Pero no era que viniera a atacarlo, simplemente como que se ocultaba y pasaba a otro árbol, ¿no? Entonces, estas películas, yo digo, siempre van a tener como inspiración algo que nace de la realidad. El amigo lo interpreta como que podría ser un tipo de ser elemental que pertenece a la naturaleza, ¿no? Otra explicación no hay. Y, por ejemplo, esto no lo he escuchado en otra región, ¿no? Este tipo de ser. Por eso te decía el tema de que parece que los personajes son un poco más originales en ese sentido. Y en cuanto a la personificación humana, como el humano invasor de la selva, ¿les ha ocurrido, por ejemplo, que hay algún relato que cuenta alguna historia que habla acerca del humano como probable castigado por haber violentado la selva, por haber talado árboles indiscriminadamente o por haber hecho algo que no se debería de hacer? Sí, también. Por ejemplo, personas que se han internado y han encontrado por una pequeña chocita con una chacrita pequeña y lo han pisado, porque es curioso, pero no han respetado ese lugar. Se dice que ese es el lugar donde mora el Chuyachaki, que es una especie de duende que tiene una de las piernas, que deja una huella como de un animal, ¿no? Lo que dice el mito es de que si tú haces eso, no respetas, el Chuyachaki se te puede presentar en sueños, hasta enloquecerte. Y eso le ocurrió, según me contaron, a un extranjero, un europeo que iba con un grupo de la zona y vio eso y se burló, y incluso cogió las frutas que estaban en ese chakra, y los nativos le decían, no hagas eso, ¿no? Él no creyó, pero después cuando llegó a Iquitos, empezó a trastornarse porque no podía dormir, algo lo estaba atormentando y lo atribuyen que es el Chuyachaki. Tremendo eso. En tu caso, Francisco, ¿alguna historia que recuerdas a propósito de eso? De la selva en específico, no. Pero ahora que mencionabas este tipo de entidades, de monstruos, recuerdo que hace unas semanas estábamos haciendo un programa sobre vampirismo y encontramos que en Japón y en Indonesia hay una cosa muy parecida a lo que aquí llamamos las cabezas voladoras, ¿no? Que es el taki-taki, una cosa así creo que se llama acá. Ahí es el nukekubi. Y es la misma criatura. Si tú lees la descripción es exactamente igual. Mismo fenómeno. Ahora, son culturas separadas por idioma, por idiosincrasia, por un océano, por el tiempo.
Claro, ¿qué de ¿Cómo se explica común eso? podría O sea, haber entre ambas, ajá. ¿no? ¿Cómo se explica que dos culturas totalmente distintas puedan haber visto algo parecido, ¿no? Cuando yo pienso, por ejemplo, en la sierra, pienso en su enorme complejidad, ¿no? La sierra es demasiado compleja y hay que entender el pensamiento andino también. María Rozborowski, de hecho, hay un video famosísimo en la que habla de cómo Arguedas, por ejemplo, sí entendió el mundo andino y Vargas Llosa no. Que había una kilométrica diferencia entre ambos. Desde el simple hecho de entender lo que es un apu, por ejemplo, ¿no? Que no es solamente es el cerro, sino es el espíritu de la montaña. Se puede ver como el cerro como tal, pero también es el espíritu de la montaña y la relación que tiene el hombre y la mujer del Ande con la tierra, con el ambiente, ¿no? El pago a la tierra y demás, ¿no? Y la cantidad de personajes que aparecen también en los mitos de la sierra. ¿Qué encuentran ustedes en común en torno a los mitos que han recibido de la sierra? Hay uno que lo estábamos comentando antes de entrar al programa, que era justamente la Casa de los Susurros, ¿no? Por ejemplo, pero no sé si lo podrías contar. Esa nos la contaron porque fue una historia de uno de los usuarios, de uno de los miembros. Y es interesante porque las vamos recopilando a veces conforme van llegando en vivo. Y en vivo tenemos que ir haciendo todos los filtros, ¿no? Esta Casa de los Susurros era aparentemente de una señora que no había tenido una vida muy tranquila, ¿sí? Y había dejado tal impregnación en este lugar que la persona que fue a habitar salió corriendo a los 3 días. Porque la primera noche sentía tal nivel de presión, de que lo veían, sentía presencias ahí que lo atormentaban, que simplemente no podía quedarse. Y luego nos fue contando en la historia que otros inquilinos que pasaban por ahí pasaban exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, ya tenemos la dirección, entonces de repente ahí vamos hasta contigo para Bueno, que de vuelvas hecho ahí. es algo que tengo pendiente, ¿saben? O sea, creo que los seguidores del canal también lo van a valorar bastante. Me gustaría, por ejemplo, en algún momento, no sé, Miguelito, hacer un programa en el cementerio, ¿no? Claro. Se va, y vamos con los chicos de Paradigma Cero, o ir de pronto a la Casa de los Susurros, porque además la persona que la contó puso la dirección en vivo. Puso la Y dirección. tú le dijiste, papi, mándala por DM, no te males, que acá la gente va a ir y va a tratar de comprobarlo, ¿no? O sea, que hay mucho de esto también, a ver si es que pasa. Yo sí soy bastante respetuoso con ese tipo de cosas. Yo digo, si tú buscas, encuentras naturalmente, y eso que encuentras no necesariamente va a ser tan agradable, ¿no? O sea, hay gente que por el vértigo de querer buscar, de querer estar, ¿no? Alguien me contaba en alguna ocasión, a propósito de lo que ocurre en los cementerios y la brujería malera, que le llaman, ¿no? Que alguien encontró de pronto un sapo al que le habían amarrado las extremidades, y esta persona lo que hizo fue desatar naturalmente al sapo y liberarlo, ¿no? Dice que el brujo aparecía cada tanto en su casa buscándolos, ¿no? Y él tenía que esconderse, ¿no? Porque le había malogrado, ¿no? Evidentemente el ritual. Así que si vas a encontrar o por lo menos vas a buscar, sé prudente, respeta, anda con pies de plomo y no te metas donde no te llaman, ¿no? Claro, tú puedes ser escéptico, pero no debes de ser negacionista. Exacto. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Sí, porque especialmente hablando de brujería y en cementerio, ¿no? Muchas veces, de hecho nos ha pasado que fuimos al cementerio en Ate, Sí. y en un ambiente no más grande que esta habitación encontramos como que 8 o 9 brujerías distintas. Y como tú dices, ¿no? El típico sapo con las extremidades amarradas, con la boca cosida, otro en base a fotografías o prendas de la víctima. Y ese tipo de cosas están ahí, son reales, son parte de nuestra vida hoy en el mundo moderno, Lima 2024. Sucede y va a seguir sucediendo. El tema es, ok, tú no sabes si eso que te has encontrado está bien hecho en el sentido de que es funcional, y si tú lo tocas te puedes contaminar, te puedes infectar, más allá de la infección que te va a dar por tocar algo sucio, ¿no? O si realmente es simplemente un objeto que está ahí y no tiene ninguna carga energética, no tiene nada mágico. No te puedes simplemente lanzar a tener ese riesgo y ya. Claro, de hecho, hablábamos también un poco antes de empezar el programa a propósito de las transferencias, ¿no? No funciona con cualquier animal, la persona que lo hace tiene que saber
lo que está haciendo y no funciona con todos los animales, entiendo, solamente con algunos, o funciona con todo tipo de ser vivo. ¿A todo ser vivo se le puede trasladar la maldad de otro? Bueno, tienes aquí un ejemplo perfecto en los Andes, el cuy, ¿no? Ujú. En el cuy. Sí, ahora, yo no creo que esta es una perspectiva netamente mía. No creo que el chamán, el curandero, el brujo le pida permiso al cuy. Simplemente lo hace y ya, porque puede hacerlo o sabe cómo hacerlo. Que sea tan efectivo o no, yo creo que eso sí ya depende si es que tienes el consentimiento de la entidad, ¿no? Del cuy, del árbol, en todo caso, del ser vivo que estás utilizando para la transferencia. ¿No pasa lo mismo con los árboles? También el reino vegetal también tiene esas propiedades, ¿no? Lo complicado es que hay que saber tener un tipo de comunicación con los árboles, porque no es que se utiliza un método que es como una especie de desvío de un daño o como un pararrayos para proteger a una persona, ¿no? Que puede estar constantemente atacada. Perdón. Pero hay que pedirle al árbol, consultarle si está de acuerdo en aceptar esa carga, y no todos aceptan, ¿no? Tú me mencionabas, por ejemplo, que empezaron pidiendo permisos en Surco y terminaron en Chaclacayo. Sí, porque, por ejemplo, primero que es un poco complicado hacerlo en la calle o en un parque, porque viene ese venazgo y va a decir que estás haciendo al árbol, ¿no? Porque hay que hacerle ciertas... colocarle siempre... ¿Cuál es el proceso, por ejemplo? Mira, no lo sé exactamente, el que lo aplica es nuestro compañero Matt Castañeira, que él es psíquico también. Entonces yo simplemente he estado ahí como observador y alcanzándole los insumos, ¿no? Pero sí, no es inmediato, te pasas por lo menos una media hora en ese lugar y en la noche en Lima hacer eso es sospechoso, ¿no? Entonces habría que buscar un lugar más o menos discreto, pero en esos pocos lugares consultabas y no te aceptaban. Y terminamos por el puente de Los Ángeles, en Chaclacayo, por ejemplo, ¿no? O sea, la naturaleza misma los obligó a ir saliendo de la ciudad. En ese programa, justamente, en el que hablaban de las transferencias, hablaban de Fray Julio. ¿Quién era Fray Julio? ¿Quién fue Fray Julio y qué relación tiene con este tema? El abad Julio. El abad Julio, El ¿verdad? abad Julio. El abad Julio. Sí, el abad Julio es un místico francés, ¿no? Que inicialmente en su juventud se prepara para ser un sacerdote católico, ¿no? En el interín de su formación descubre cosas relacionadas al misticismo, ya un poco más a lo esotérico, y empieza a cuestionar la formación tradicional y empieza más bien a integrar estas prácticas dentro del catolicismo. Obviamente ya sabes lo que pasa cuando haces eso, ¿no? Te apartan o tú mismo te apartas. Entonces lo que él hace a futuro, para hacer la historia más corta, es que funda una especie de religión, por así llamarla, basado en el cristianismo, que integra prácticas esotéricas, integra la alta magia, integra ese tipo de cosas con la creencia católica. Y eso revoluciona el esoterismo francés, luego impacta en Europa, luego impacta en América, y muchos de los ritos que tenemos hoy en día tienen una influencia directa de ese señor, así como de Crowley, por ejemplo. A eso iba, ¿no? Porque hablábamos de la sierra, por ejemplo, donde hay un profundo sincretismo religioso. ¿Cómo ha asimilado la sierra, por ejemplo, todo este esoterismo mezclado con el sincretismo? Porque me imagino que son prácticas que conviven, no dentro de la misma cultura andina. Sí, correcto. Y si lo ves, aparentemente es algo completamente católico, con símbolos católicos, pero que a la vez están conservando la creencia en el espíritu del Apo, que inclusive el espíritu del Apo puede ser reemplazado por otro de los ¿cómo se llaman esos? Los Camayoc, los Alto Misayo. Los Alto Misayo. Pueden reemplazar al espíritu del Apo. Entonces es algo que tú lo vas viendo que va transicionando y cuida a toda la comunidad que está ahí. Ves de las dos cosas. Por ejemplo, tenemos acá saliendo de Lima este lugar donde sacan a los muertos a pasear. Sisicaya me parece que es. No quiero decir el por nombre ahí. Porque... Por ahí, cerca. Sí. Cerca. Entonces hay muchas tradiciones que combinan las dos cosas. Por ejemplo, o sea, alguna vez alguien me contó lo siguiente y quiero que ustedes lo afirmen o nieguen, o sea, desde su experiencia, ¿no? Hay minas, evidentemente, que trabajan con brujos también. Es decir, hacer un estudio geológico para descubrir si es que hay o no hay mineral, sale un montón de dinero. Estamos hablando de cantidades gruesas. Sí. Pero hay quienes optan, evidentemente,
por otro camino, que igual es costoso, pero no tan costoso como evidentemente el estudio geológico. Y mandan a un brujo para que le señale si es que el cerro tiene o no tiene mineral, con una serie de permisos y demás. Y lo que hace el brujo, según lo que me han contado, no puedo dar fe de esto porque no lo he vivido, solamente lo he escuchado, es señalar, aquí hay, aquí hay, aquí hay, y se va. Nada más. Y eso te puede ahorrar unos cuantos miles generosos dólares, ¿no? ¿Es cierto esto? O sea, y que además este brujo, por lo mismo que tiene esta facultad de poder señalar el cerro, no tiene que ser ambicioso. Es decir, tiene el deber de vivir casi de manera ermitaña, no tiene que poseer grandes lujos y tiene que compartir su sabiduría con la población y no hacer alarde, porque en el hacer alarde supuestamente este don se desvanece, se desploma, se desaparece. Eso depende de la tradición que sigue ese brujo, pero a la raíz de la pregunta, lo que mencionas, sí, eso sucede. Nosotros tenemos un amigo que justo trabaja en una perforadora que nos ha contado de fuente directa, porque uno de los trabajadores se enteró de que parte de la gerencia autorizó el uso de los servicios de un brujo local, no solamente para que diga dónde hacer el estudio, porque el estudio igual se hace, sino que para que pudiera hacer una especie de bendición del lugar, para pedir permiso para poder hacer ese tipo de exploraciones, porque si no las cosas se complican. Claro, o sea, es como que convive, no es excluyente. Claro, he escuchado casos, por ejemplo, ¿no?, de gente que de pronto inició los trabajos sin el permiso necesariamente del APU, y lo que ha ocurrido es que de pronto han sufrido accidentes de lo más inexplicables, ¿no? Andamios que se caen cuando realmente estaban bien asegurados, o misteriosamente aparecen cadáveres, ¿no?, adentro de la mina como tal. Entonces, uno se pregunta hasta dónde es el límite, ¿no? Hasta dónde ir, o sea, qué creer y qué no creer. Y ahí es donde entra muchas veces el escepticismo y la especulación en torno a este tipo de historias, ¿no? Yo creo que el escepticismo tiene una línea con la realidad. Y por lo menos con los mineros peruanos que yo converso, que algunos son clientes, inclusive donde trabajo, todos creen en el muque. Todos saben que está ahí y que si no hacen bien su acuerdo van a tener problemas. Lo respetan, hacen todo bien y sin ningún problema van trabajando. Por ejemplo, casos que les han llegado de Cerro de Pasco, por ejemplo, donde hay minería, ¿qué les han contado a propósito de este tipo de lugares? Mira, no necesariamente Cerro de Pasco, pero sí ingenieros mineros que han trabajado en diferentes compañías, y efectivamente que siempre dentro de los trabajadores hay alguien de lo local que sí cree y lanza la advertencia que hay que hacer un pago, ¿no? Porque si no, no nos va a ir bien, o la veta, incluso dicen que la veta puede desaparecer. Lo que sucede es que si no se hace de esta manera como ellos, respetando sus creencias, empiezan a ocurrir, como tú mencionabas, tragedias. Se malogran las máquinas, pueden haber accidentes graves. Tal vez así que esto no es solamente inherente en el campo de la minería, sino también de la infraestructura vial. Por ejemplo, se construye un puente, y esto es un tema que lo he escuchado en casi todos los países de Latinoamérica, los sacrificios. Sacrificios Humanos cuando haces una obra. Ajá, caray. ¿Puentes o edificios? Hay bastante, o edificios también, ¿no? Información sobre este tema, ¿no? Y normalmente lo hacen actualmente de forma muy secreta, con personas que no tienen familia o nadie va a reclamar por ellos, ¿no? Pero se dice que es una costumbre que todavía sigue por ahí arraigada. Tremendo esto, ¿no? O sea, porque claro, uno pensaría, dentro del presupuesto que se calcula, ¿no? O tú calculas máquinas, calculas hombres, calculas tiempo de trabajo, y también en el presupuesto colocan al brujo. No, yo no creo que eso esté dentro del presupuesto. O sea, eso se hace por otro lado. Por lo bajo. Yo no creo que tampoco que toda la organización esté al tanto de esto. Ah, ok, solamente determinado tipo de personas. Sí, alguna partida en el OPEX ahí para eso. No, y aparte va a depender del grado de lo que estás haciendo, ¿no? Claro. No va a ser lo mismo, no sé, un gran puente que va a unir dos ciudades gigantes que un puentecito, peatonal, por sí, un ejemplo, puente ¿no? peatonal, ¿no? O algo chiquitito. Claro. Por ahí también el sacrificio puede depender de eso, y puede ser otra cosa, no necesariamente un ser humano, puede ser una botella de champán, como usualmente se hace aquí cada vez que alguien agarra e inaugura un piso nuevo.
Interesante eso, ¿no? Ahora vamos a la costa, ¿no? Porque acá en la costa se dan avistamientos, por ejemplo, a propósito de lo que ocurre en el mar, ¿no? Grandes monstruos marinos, de pronto elementos que se relacionan con un poco más la idiosincrasia del hombre y de la mujer de la costa, ¿no? ¿Qué caracterizan a los mitos de la costa, por ejemplo? Aquí tenemos varias historias, sobre todo contadas por pescadores, y he escuchado diferentes versiones en la parte de Huacho, en la costa de Huacho, ¿no? Que hablan de sirenas. Sirenas. De aparición de sirenas, ¿no? Y también de personas que han desaparecido misteriosamente y luego los han buscado y nunca aparecieron, pero su presencia aparece en un boquerón cercano ahí, ¿no? Parece que es alguien que se quitó la vida y está reconstruyendo nuevamente el último acto que realizó, ¿no? Entonces, lo que vas a escuchar más seguido es ese tipo de cosas. Luego tenemos también en Chancay, hay un barco en la guerra con Chile que fue hundido, ¿no? Y que se escuchan todavía lamentos de los que se ahogaron ahí en ese lugar, ¿no? Eso es lo que nos comentan también los mismos empleados del hotel. Claro. Ahora, por ejemplo, tú mencionas a las sirenas, ¿no? Nosotros también tenemos un concepto a propósito de lo que son las sirenas, según lo que hemos escuchado de la mitología griega, ¿no? No necesariamente en forma de pez, sino aladas, ¿no? Hay una escena famosísima en la cual Ulises reta a las sirenas y termina perdiéndose. ¿Tiene que ver esto con las sirenas que cuentan los pescadores? Es muy parecido, que podría uno también tomarlo como que ha habido una cierta influencia, ¿no? Pero lo que sí narran estos pescadores es que no son esas mujeres bellas que aparecen así como en Disney, sino de que realmente pues son aterradoras, porque incluso tienen dientes como afilados, como si fuesen peces. Uh-huh. Eso sí, la coincidencia que veo es el cántico, que es hipnótico, sobre todo para los hombres. Fue Ulises el que tuvo que, para atravesar una parte con su tripulación, llenarles de cera, ¿no? De los oídos para que no escuchen, ¿no? Aquí lo que se cuenta es que quedaron como hipnotizados y fueron fácil presa de estas sirenas y que lo sumergieron para devorarlos, ¿no? Y un sobreviviente fue el que llegó a la costa a contar esto porque ya estaba trastornado. Entonces, ves ahí que hay ciertas mutaciones en esta historia, pero todo se refiere a este tipo de personajes. Sí, por ejemplo, a mí lo que me interesa saber es que si también, así como se da el sincretismo en la sierra con el tema religioso y el tema esotérico, aquí en la costa se da el sincretismo también con culturas prehispánicas o con cosas a las cuales de pronto aludían, no sé, culturas como la chanchán, por ejemplo, hombres, mujeres, o sea, con grandes brazos, múltiples cabezas, porque entiendo también que el miedo tiene el rostro de la cultura que lo respalda, ¿no? Que el miedo toma la forma del envase del ser humano que decide verlo y el miedo justamente se personifica para poderle generar ese efecto, ¿no? A ver, si estamos hablando de personajes típicos que aparecen en las historias, leyendas urbanas o testimonios, uno muy recurrente también podríamos decir de que es el de las mujeres de blanco, sobre todo las que aparecen en las carreteras, en la Panamericana, ¿no? Y que a veces aparece como si fuese una novia o aparece de negro como si fuese una viuda y que normalmente parece ser que estas personas han muerto de forma trágica y fueron abandonadas y en represalia tratan de buscar a una víctima que coincida con las características del perpetrador o de la persona que los abandonó. Eso lo vas a escuchar en diferentes puntos de toda la costa peruana, por ejemplo, Uh-huh. ¿no? También en la sierra, pero aquí parece que hay un patrón ahí que es alguien que le han atropellado o ha sido abandonada, por ejemplo. Por ejemplo, que se dan muchas repeticiones a propósito de apariciones en las carreteras, por ejemplo, en estos conocidos cenotafios, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, a mí personalmente yo no sabía ni siquiera que se llamaban cenotafios, ¿no? Hace poco recién me enteré, ¿no? Que yo decía las casitas con cruces, ¿no? Sí. Pero es que claro, todo tiene un nombre, ¿no? Hasta que tú no sabes el nombre, no realmente te lo imaginas, ¿no? ¿Qué historias más, por ejemplo, han podido recopilar? Hace no mucho, ya cerca de un año, ¿no? El de justamente esta mujer que desaparecía en la herradura. Estaba pensando en En eso. el túnel. En el túnel. de la herradura. Sí. ¿Tú recuerdas más específicamente, Sí, pero...
Se trata de dos jóvenes que vinieron a Chorrillos en su auto. Su negocio, creo que era de él, era repartir zapatillas de marca, ¿no? Y como el otro amigo le dijo, para conocer la herradura, porque parece que primera vez. Pero ya estaba anocheciendo, así que dieron la vuelta y salieron por el túnel. Y a la salida los para una mujer. O sea, no era una mujer de blanco, de novia, digamos que vestida como el traje, pero de los años 80, más o menos, ¿no? Parecía pues una europea. Los paró, bueno, seguramente quiere una carrera, ¿no? ¿Por qué negarse? Y les dio un papelito con una dirección, que era pues en el Agustino, por ahí, lejos. Ah, bueno, viste eso, algo así le dijo. Y subió, y la tipa subió atrás, pero no hablaba nada y se la pasó mirando todo el tiempo abajo. Entonces el otro estaba chateando, el copiloto, y el chofer llegaron hasta el Agustino, pero la zona ya era un descampado y cada 10 cuadras había un poste, por ejemplo, para que vean lo oscuro que era, y le preguntan pues a la tipa, ¿dónde es? Porque ya habíamos llegado al lugar, voltean y ya no estaba. Entonces cuando han mirado hacia adelante, ven que esta mujer estaba adelante en pista no era una trocha en realidad, pero con otro rostro ya mucho más amenazador, ¿no? A la mierda. Y se asustaron, el tipo se le apagó el carro, se apagó el celular, se apagó el carro, se apagó la radio. Y el poste que estaba cerca empezó a parpadear más o menos. Entonces esto, como para aumentar la tensión. No lograron arrancar, entonces el copiloto sale corriendo y escapa hasta encontrar la primera casa y lo deja a su amigo allí. Qué buen amigo. A la media hora recién ha regresado y ya te imaginas todo lo que le dijo el otro, ¿no? Claro. Pero ¿por qué me has dejado solo? Y el otro dice, pero ¿por qué no has corrido conmigo? No podía. La tipa como que le clavó la mirada y él se quedó paralizado y las piernas no le respondían. Poco después, este chofer falleció de una forma trágica. Ah, caramba. ¿No? Entonces el otro también dice que él tal vez se había salvado porque no la miró directamente, pero igual estuvo pasando muy mal. Y para hacerla corta, ¿no? Fue donde una curandera que le pasó cuyes primero, ranas, serpientes, así cada sesión era diferente y no sanaba. Y en la siguiente sesión va a buscar a la curandera y ya se había muerto. La curandera. La curandera. La curandera. Era un caso bastante fuerte, ¿no? Y bueno, hay unos detalles bastante interesantes ahí, pero es para que veas más o menos de que no solamente son apariciones, sino que tal vez muchas de estas tienen una carga muy negativa y no son simples almas en pena. Ujú. A veces Yo, hay Franco, esta consecuencias. historia fue el copiloto a contárselo en persona a Pedro al estudio. La Y, tenemos en primera persona. y tiempo No después es- el copiloto también murió. No, ya había pasado todo eso, ¿no? Ok. Lo que pasa es que la persona que le presentó a este testigo, era una persona que yo conozco, de confianza, me dijo que escucha su historia porque es bastante interesante. Es más, este amigo conocía a un curandero que lo estaba tratando y el curandero lo confirmó. Le confirmó de que lo estaba acompañando una mujer con las características de la que habían visto ahí en la herradura. Y no le había comentado cómo era, ¿no? Y que no se iba a desprender fácilmente. Entonces ya parece que era mucho más avesado, este curandero, que sí logró, digamos, apartarla. Tremendo. Tremendo. O sea, y les han llegado historias a propósito de gente que de pronto les cuenta una historia y luego llega otro caso que dice, yo también he vivido algo similar y se genera casi un efecto de naipes. ¿En qué casos, por ejemplo? Sí, al punto de que a veces llegan las historias y nosotros las tenemos ordenadas según una secuencia, pero conforme en el chat o en el correo electrónico en vivo van dándonos más historias relacionadas al tema, pues entra ahí a la velocidad para acomodarlas todas, ¿no? Porque nosotros las pedimos en vivo. Entonces ahí es cómo las vamos mezclando y tenemos de todo, hay historias. ¿Tú te acuerdas alguna ahí, Francisco? No, solamente para agregar, el tema más recurrente, tal vez donde la mayor cantidad de personas se ha escrito y coinciden que lo han visto, lo han presenciado, es el hombre del sombrero. El hombre del sombrero, sí. ¿cuál es eso? Bueno, es un ser que aparece, en realidad está en todas partes del mundo. Y es un tópico que cuando aparece en una página se llena de comentarios porque mucha gente lo ha presenciado, ¿no?
En los comentarios de este video, ya que hemos tocado el tema, vas a ver las experiencias. Va a salir el Va a nombre salir y vas a ver los testimonios. Porque, es una aparición, algo así, que justamente como que las personas lo ven mientras están en este estado de parálisis de sueño o mientras están dormidos. Y es una persona o una silueta de una persona con un sombrero. Y no hace nada más que eso. Por ahí que escuchas ruidos extraños, pero en muchos de estos casos está acompañado por 2 o 3 ayudantes, que esos son los que se te acercan y te provocan cierto nivel de terror que junto con la parálisis queda grabado en una persona y es recurrente. A veces es noche tras noche, tras noche, tras noche. Ya cuando los sueños se hacen recurrentes y hay un afán de intimidar a la persona, ahí estamos hablando de que la maldad está, ¿no? Tremendo eso. Y en el caso del hombre sombrero hemos tenido muchos testimonios que han rezado con mucha fe y no le ha hecho nada. O sea, es uno de esos, ¿qué sería? ¿Un espíritu? ¿Una aparición? ¿Un Mira, ente? corresponde más a un ser que no es interdimensional, que no es humano. Ujú. Tampoco podríamos decir que es un demonio, porque tiene otras características, ¿no? La película, por ejemplo, Pesadilla en Elm Street, Ujú. Freddy Krueger, es una representación del hombre sombrero porque el director Wes Craven tuvo experiencias de niño y se interesó mucho después también cuando vio noticias de que una etnia llamada Among estaba siendo perseguida por el totalitarismo comunista me parece que ha sido en Laos. Fueron refugiados en Estados Unidos y uno a uno empezó a morir misteriosamente cuando estaban dormidos, como si hubiese habido un acto de hechicería, pero se presentaba siempre este ser. Entonces él le interesó mucho este relato y se inspiró para crear A Freddy Krueger. Qué tremendo eso. Habría que purificarlos, ¿no? De alguna manera. Y para purificarse está Yaqua, el único filtro que elimina hasta el 99% de impurezas. Se conecta al caño, esperas 2 minutos y el agua fluye como un manantial, capaz de purificar hasta el hombre del sombrero, que han mencionado acá Pedro, Emilio y Francisco. Yaqua, agua y auspiciador de El Buen Librero. Sírvanse agüita Yaqua. Vamos a ahogar las penas y los espíritus, así que ahí les pongo un poquito de Yaqua en sus manos. Me decían, por ejemplo, ustedes, y esto quiero comprobarlo, de que cuando hay piletas de agua, justamente es como que probablemente eso puede ser un lugar propicio para atraer espíritus y demás. Es algo que hemos encontrado en común, Ajá. tanto de forma individual como ya como grupo. ¿No? Matt, por ejemplo, que es nuestro psíquico que no está presente ahorita, tanto en Europa como aquí ha encontrado ese fenómeno, ¿no? En una casa que pena o en un lugar donde suceden cosas ya que bordean lo poltergeist, ¿no? Que las cosas empiezan a moverse o cosas así, siempre hay una fuente de agua grande o agua corriente. Y también los edificios abandonados, me estaban diciendo, ¿no? Que por alguna razón son como imanes que de pronto atraen de pronto espíritus y demás. Quizás porque no tienen dónde quedarse y encuentran en estos lugares un espacio para de pronto no molestar a nadie. O no necesariamente es así. Estoy lanzando una hipótesis al agua. Yaqua. Claro. Hablando de agua, también el tema de sobre todo las corrientes subterráneas naturales de agua son las que generan las llamadas geopatías, que son radiaciones que son producidas por lo general por el rozamiento del agua con el granito y libera, primero puede liberar gas radón y también una especie de radiación, que eso puede llegar a las capas superiores. Coincidentemente, en lugares donde existen estos fenómenos, hay también fenómenos llamados paranormales, como que se retroalimenta o que son atraídos por este lugar. Ahora hablas de edificios abandonados, también es normalmente de lugares donde no hay movimiento, ha sido descuidado, poca iluminación también o poca ventilación. Es el caldo de cultivo perfecto para que empiecen a brotar nuevos fenómenos en ese lugar. ¿Cuáles son los indicios para percibir que de pronto en este lugar pueden estar pasando fenómenos paranormales? ¿Cuál es el primer indicio? O sea, a ver, que de pronto alguien sea testigo, ya, ok. A alguien le pudo haber pasado algo, pero ¿qué más?
vamos a basarnos mejor en los síntomas, porque no te puedes basar en una sola señal para decir que acá ocurre algo, ¿no? Tienen que ser varias coincidencias. Por ejemplo, una de ellas puede ser de la descompostura intempestiva de varios aparatos. Se queman los focos, se te malogra la radio, el celular, inexplicablemente, ¿no? No se trata de una subida de tensión, sino que en forma inexplicable puede suceder. Lo otro es la aparición de malos olores también, como por ejemplo olores fétidos o también a descomposición. Y eso estamos hablando de fenómenos negativos, ¿no? Aparición de moscones, moscas negras, a pesar de que tú el lugar es limpio, has tenido las ventanas cerradas o no has dejado alimentos descomponiéndose. Luego también las personas se pueden despertar intempestivamente a partir de las 3 de la mañana, 3 a 3:30, y se sienten observados. Dolores o zumbidos, dolores de cabeza, zumbido en los oídos también. O sea, digamos que la lista es amplia, ¿ya? En un caso, el primer caso que tuvimos para nuestro programa, era tan patético lo que ocurría que nosotros sometimos ese caso a un test de más o menos 20 preguntas, 15 coincidían. 15. Está súper confirmado de que hubo trabajo de hechicería en el lugar. Por ejemplo, a ver, en mi casa lo que ocurre, ¿ya? O sea, gatos negros aparecen repentinamente por los techos y demás. Bueno, parece que a los vecinos les gustan mucho los gatos, ¿no? Hormigas. Nos despertamos a veces intempestivamente. Pueden ser estas 3 en raya síntomas de que de pronto puede haber algo. No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Habría que agregarle algo más, ¿no? Sí, porque aparte está la sensación de observar por la visión periférica también sombras que pasan. El tema de las hormigas está más relacionado a las geopatías. Geopatías. Porque el lugar es donde estas radiaciones son nocivas para nosotros, pero para algunas especies es totalmente, digamos, favorable. Puede ser las avispas, hormigas, abejas, les encantan los lugares de geopatías, y en el caso de las abejas la producción de miel es mucho mayor. O sea, no es del todo negativa, pero no conviene que nosotros tengamos una geopatía debajo de la cama, por ejemplo, porque vas a estar expuesto ahí durante mucho tiempo, varias horas al día, y eso te puede generar otro tipo de problemas. En el caso de los gatos negros, no necesariamente, ¿no? Hay todo un misterio en torno a los gatos también. O sea, ¿tú crees que sí se ha satanizado indebidamente a los pobres gatos? Como en la época medieval, ¿no? La persecución de las brujas, ¿no? Mataron a los gatos creyendo que estaban relacionadas con el diablo. O que se les había hecho una transferencia de pronto. Como que tenía cierta relación con lo demoníaco, pero el gran castigo fue que después hubo la gran plaga de ratas que acabó con media Europa, ¿no? Claro, efectivamente, y la famosa peste bubónica, claro, ¿no? Para llegar a pensar que algo está pasando en tu casa, en tu hogar, tienen que, aparte de estos síntomas, suceder cosas que te afecten directamente a ti, ¿no? Por ejemplo, pierdes el trabajo de forma intempestiva, sin razón aparente, una racha de mala suerte, cada vez que estás en la calle te roban. Yo sé que Lima es peligrosa ya, pero no sé, que sucedan cosas así, o enfermedades que no tienen un diagnóstico claro. Cuando todo eso pasa junto, ya puedes decir, ok, algo me está pasando. ¿Y qué hacer en ese caso? Ya, ahí tienes que tener la fortuna de llegar a un lugar que pueda diagnosticar cuál es el origen de eso. Si es una brujería, si es algo en el ambiente, si es algo que viene por otra fuente. Y la solución, ¿no? Este dicho típico, tienes que bañarte en ruda. ¿Es cierto? ¿La ruda realmente puede ahuyentar? La ruda se usa para limpiar, pero no solamente en ruda. No tienes que hacer todo un proceso de limpieza de la casa, de exorcismo de la casa, de sellar la casa, tú mismo también. Entonces es todo un proceso, no es algo simple, ¿no? Claro, todas las brujerías son distintas. Y para poder limpiar una tienes que saber cómo funciona, para poder desarmarla. O sea, no todas las brujerías son la misma necesariamente. No, hay todos diferentes los procesos tipos de limpia no va a ser lo mismo para todas. No va a funcionar. O sea, porque sí, evidentemente mucha gente ya dice, a ver, hermano, me han robado, he perdido la chamba, se murió mi perro, cayó justo el techo, se le hizo hueco en mi casa, ¿por qué? O sea, ya encuentras una sucesión de hechos desafortunados, ¿no? Y de pronto hay cosas que no puedes ya explicar dentro del terreno lógico. Ahora, que no las puedas explicar y que dentro del terreno lógico no se puedan explicar no significa que no existan. Y ahí es donde creo que hay que entender, ¿no? O sea, que algo no se puede explicar científica, lógicamente, no significa que no exista. Partimos de esa premisa. Claro. Y si no lo puedes entender, al menos escúchalo, ¿no? No te cierres a la posibilidad y digas que no, eso no existe y fin.
Esas cosas suceden hoy en día. Nosotros trabajamos en ambiente corporativo y te sorprenderías la cantidad de gente que cree en estos temas, pero en el closet. No se atreven a decirlo en voz alta por miedo a la pérdida de reputación o al que dirán, ¿no? Bueno, yo mismo, ¿no? O sea, este programa saben que es de cultura, de literatura. Hay mucha gente, van a tirar hate en los comentarios, ¿no? Que estás vendiendo humo, que ya empezaste con lo paranormal. Y yo siempre he dicho, yo respeto todo tipo de creencias y respeto todo tipo de convicciones, porque finalmente se trata de que tú, ante lo desconocido, puedas reaccionar de una manera en la que no necesariamente tienes que ser hostil con el otro. O sea, no tienes por qué llegar a ese tipo de nivel. Yo estoy seguro que ustedes, al igual que yo, probablemente, creo que ustedes más, tienen seguidores de closet. Sí. O sea, seguidores que están ahí, que escuchan sus historias, pero que no se atreven a comentar, que no se atreven a dar like ni a compartir, ¿no? Claro, comentan desde la cuenta A3567B, una cosa así. Usuario sí, arroba usuario xxy. o el correo es el anónimo, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Por ejemplo, o sea, ¿por qué se ha generado esta animadversión hacia lo sobrenatural? Es una pose también decir, yo no creo, entonces yo me siento moralmente superior. Es una forma de defenderse, supongo, también, ¿no? El miedo, yo creo que cala por todos lados. O sea, en el momento que esta persona acepta que estas cosas suceden, está desnuda. Sí, pues creo que, insisto nuevamente, ¿no? Ante lo desconocido reaccionamos de diferentes maneras, ¿no? La primera fase es la negación, evidentemente. Yo le agregaría también que en muchos lugares se ridiculiza el fenómeno. Entonces, ¿cómo, por ejemplo? Cuando te hacen aparecer cosas en todos lados con efectos especiales y te dicen, sí, esto es. O si vas a hacer una exploración, el 90% de las veces que lo haces aparecen. Y no, es al revés. Casi recién el 5% de que captamos algo, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha pasado, y esto, gente que de pronto me cuenta, fui al cementerio específicamente, a la gente que había muerto violentamente, o sea, justamente gente que de pronto había muerto en tiempos del terrorismo, ¿no? Al pabellón donde estaban estas tumbas que decían NN, ¿no? A específicamente ver si es que encontraba algo, ¿no? Y no encontraron nada. O sea, porque, ves que es mentira, pero en las fotos que tomaron, ahí es donde aparecen cosas y se ven cosas que de pronto no son tan agradables, ¿no? Claro, ahora esa es una visita al cementerio, pero si tú fueras al cementerio cada 2 o 3 días y hicieras lo mismo, ahí te garantizo que vas a encontrar más cosas. Por ejemplo, Claro. ¿Cuál es la manera que tienen de reaccionar algunas almas que no están tranquilas y que de pronto alguien va a perturbarlas o con el afán de ridiculizarlas? Algunas personas dicen, por ejemplo, si se te aparece alguien, insúltalo. O sea, Bueno, eso va más de creencia popular, ¿no? Sí. Es una forma de reaccionar. o sea, tienes que mentarle la madre. Yo digo, pucha, tú no sabes si el espíritu es hostil y si te puede hacer cualquier otra cosa también, ¿no? No, ahí la recomendación sería, en todo caso, habla con autoridad, ¿no? Tanto ante el espíritu, ante la entidad, como para darte un poco de valor a ti mismo, ¿no? Pero no te pongas a insultarlo ni a desafiarlo, porque no sabes realmente con qué te estás topando. Sí, pues, pero por ejemplo, me estabas diciendo, ¿qué es lo que podría hacer eventualmente? ¿Cuáles son los mecanismos de represión al que apelan desde el más allá para evitar que alguien los vaya a hostilizar? Por ejemplo, hay personas que no han respetado un lugar, sobre todo un cementerio, ¿no? Se han burlado tal vez de los nombres que están ahí, como si he visto que en unos videos que han hecho eso. El riesgo es de que pueda ser que exista un espíritu que esté todavía arraigado en el lugar y que sea resentido y te pueda seguir y te pueda molestar cuando estés en casa, ya sea a través de pesadillas, sueños, ¿no? O empieza a producir otros fenómenos físicos. Esa es una de las tantas cosas que pueden ocurrir. Si vas a entrar a otro lugar donde se han realizado rituales oscuros, no estamos hablando solamente de una almita que está ahí vagando, puede ser otro tipo de entidad que es mucho más nefasto su reacción, ¿no? Si nosotros también nos burlamos, lo retamos y sin tener conocimiento después cómo deshacernos de ella. Claro. Entonces, este tema hay que tratarlo, pero con respeto, pero tampoco con miedo, porque el miedo es lo que le da más a ellos, más se van a empoderar más para poder atacarnos a nosotros. Entonces, simplemente tomarlo como algo más que ocurra, ¿no? Aceptarlo, simplemente. Existe y punto. Existe.
probablemente no se puede explicar desde lo lógico, pero existe y está. Y tenle respeto, ¿no? O sea, tampoco te metas a hostilizar a quien no te ha llamado, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, por haber venido a este programa. Espero que no sea la última, sino que esperemos tener muchas más colaboraciones. No, gracias a ti, Gianfranco, por la oportunidad y dispuesto siempre ante ti. Muchas gracias a ustedes, a ti, Pedro, a ti, Emilio, y a ustedes que están viendo este programa. Déjenos aquí en los comentarios qué anécdotas pueden contar a propósito de lo que hemos hablado en este programa. Conmigo será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor.